Luces rojas perseguían a camioneros en la autopista Camargo Jiménez. Durante años, los traileros que cruzan de noche la autopista entre Camargo y Jiménez han contado lo mismo. Unas luces rojas aparecen en el retrovisor y comienzan a seguirlos como si fueran patrullas. A primera vista cualquiera pensaría que se trata de otro camión o de un carro con faros traseros encendidos. Pero basta con aguantar unos minutos en la ruta para descubrir que esas luces no pertenecen a ningún vehículo normal. Todo empezó como rumores en las gasolineras y en las paradas de comida. Los choferes, entre tacos y café, hablaban en voz baja de las lucecitas del diablo. Algunos se reían, otros preferían no opinar, pero a la hora de subirse al tráiler, todos llevaban ese miedo metido en el estómago. La carretera es larga, recta en ciertos tramos y con cerros bajos que apenas se ven a la distancia. De día parece inofensiva, pero de noche se vuelve un túnel oscuro donde solo los faros iluminan lo justo para no perderse. Un chofer llamado Miguel lo relató sin dudar. Eran las 2 de la mañana cuando vio por primera vez 2 luces rojas a lo lejos. Pensó que era un carro compacto, quizá alguien que lo alcanzaba. Aceleró un poco, pero las luces permanecían a la misma distancia. No me rebasaban ni se quedaban atrás. Iban conmigo, como si supieran a qué velocidad iba, contó después con un nudo en la garganta. Lo raro fue que nunca pudo distinguir la silueta del vehículo. No había faros delanteros, ni forma metálica, ni ruido de motor. Solo esos 2 puntos rojos flotando a ras del asfalto. La tensión creció cuando Miguel bajó la velocidad de golpe. Las luces también se frenaron. Luego, por curiosidad o valentía, apagó por un segundo sus propias luces para ver qué pasaba. Ahí casi me da un infarto, porque esas luces no iluminaron nada. No alumbraban el piso, no reflejaban en los señalamientos. Eran como brasas flotando en el aire. Otros traileros aseguran haber vivido lo mismo. Unos dicen que las luces se les acercan al parabrisas como si quisieran entrar a la cabina. Otros juran que escuchan un zumbido raro en el radio justo cuando aparecen, como si las interferencias vinieran acompañadas de murmullos. Hay quienes han preferido orillarse, bajarse con linterna en mano y comprobar que no hay nada. Y siempre es lo mismo: la carretera vacía, el viento helado, el silencio que se corta apenas con los grillos. Una de las historias más conocidas la contó Ernesto, un conductor con 20 años de experiencia. A él, las luces lo persiguieron casi 20 kilómetros. No era mi primera vuelta de noche, ya me sabía cada curva de memoria, pero esa vez las luces se me pegaron al espejo. No había modo de quitármelas. Subía la velocidad a 100, y ellas igual. Bajaba a 60, y también. Me sentía observado, como si alguien respirara en mi nuca. Ernesto llegó a Jiménez pálido, con las manos temblorosas. Juró no volver a manejar de madrugada, al menos no solo. Algunos han tratado de darle explicación lógica, que quizás son motos sin faros delanteros, que son bromistas con luces adaptadas, incluso que podría tratarse de reflejos de señales lejanas. Pero los que las han visto coinciden en algo. Esas luces se mueven con una inteligencia que no encaja en nada humano. No solo acompañan al conductor, también reaccionan a lo que hace. Si frenas, frenan. Si aceleras, aceleran. Si apagas las luces, siguen ahí, suspendidas en el vacío. El miedo se hace más fuerte cuando uno recuerda que en esa autopista han ocurrido accidentes extraños. Camiones que se salen del camino sin razón aparente, choferes que juran haber visto un destello antes de dormirse al volante, y autos que aparecen volcados en tramos rectos donde no tendría por qué pasar nada. Las cruces blancas a la orilla del camino lo confirman. Cada una marca una tragedia, y los viejos traileros dicen que las luces rojas son las almas de los que murieron ahí, vagando sin descanso. Un testimonio que heló la sangre de muchos fue el de un joven llamado Rubén. Contó que, en su primer viaje largo, vio las luces reflejadas en el retrovisor.
Al principio pensó que eran patrullas y se orilló. Bajó la ventana para esperar que se acercaran, pero no pasó nada. Solo escuchó pasos en la grava, como si alguien caminara alrededor del tráiler. Encendió la lámpara y no vio a nadie. Cuando volvió a mirar al retrovisor, las luces rojas ya no estaban atrás. Estaban justo frente a él, flotando a medio metro del parabrisas. Rubén se quedó paralizado. Dice que no recuerda cómo arrancó ni cómo llegó a su destino, solo que al bajarse no sentía las piernas. Otros choferes narran que han visto las luces adentrarse en el monte, como si los invitaran a seguirlas. Nunca lo han hecho, pero los que viven cerca aseguran que algunos curiosos han intentado perseguirlas y jamás volvieron. Esas historias corren de boca en los pueblos cercanos, como advertencias veladas. Si ves las luces, no las sigas. Mantente en la carretera y no voltees demasiado. Una noche de invierno, el frío era tan fuerte que el parabrisas se empañaba cada 2 minutos. Víctor, otro trailero, contó que las luces aparecieron cuando él pasaba cerca de un tramo despoblado, sin rancherías ni gasolineras a la vista. Intentó grabarlas con su celular, pero en la pantalla no salía nada, solo oscuridad. Ahí entendí que no eran de este mundo, porque si no se dejan grabar es porque no quieren que uno tenga pruebas, solo quieren asustar. El relato más reciente circula entre choferes desde principios de este año. 2 camioneros que viajaban en caravana vieron las luces siguiéndolos a ambos al mismo tiempo. Uno iba adelante y el otro a unos metros detrás. Los 2 describieron que las luces iban primero detrás del último tráiler y luego, como si nada, aparecieron detrás del primero. No había manera de que nos rebasaran sin que nos diéramos cuenta. Era como si se teletransportaran. Lo curioso es que casi siempre aparecen en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, justo cuando el cansancio pega más duro y la carretera está completamente sola. Nunca se han reportado en pleno día ni cuando el camino va lleno de autos. Parece que buscan a los conductores solitarios, a los que luchan contra el sueño y la monotonía del asfalto. Los viejos del lugar tienen su propia versión. Dicen que hace décadas, en un accidente terrible, un tráiler cargado de combustible explotó en ese tramo. Murieron varios hombres atrapados entre el fuego. Las luces rojas serían las brasas eternas de esa tragedia, que ahora se manifiestan para recordarle a los vivos el dolor de los muertos. Nadie lo ha podido comprobar, pero cada vez que aparece un nuevo testigo, la leyenda crece. Yo mismo he recorrido esa autopista. Aunque no me tocó ver las luces, no puedo negar que se siente distinta. El silencio es demasiado pesado y uno siente que el retrovisor oculta más de lo que muestra. Basta con ver las caras de los traileros que cuentan su historia para saber que no inventan. Nadie queda igual después de ver algo así. Al final, las luces rojas no necesitan prueba científica para existir. Bastan los relatos, las voces quebradas de los choferes y las miradas evasivas cuando alguien pregunta. Porque en esa autopista oscura, lo peor no es quedarse sin gasolina o quedarse dormido. Lo peor es sentir que alguien o algo te sigue de cerca, reflejado en el espejo, esperando el momento exacto para aparecer frente a ti. Y si alguna vez decides manejar de noche entre Camargo y Jiménez, recuerda esto. No importa lo que veas detrás, no te detengas. Mantén la mirada al frente y no dejes que la curiosidad te gane, porque esas luces rojas, si logras verlas, ya estarán demasiado cerca de ti. Carretera Tenosique-Balancán, la mujer que llora por su hijo. Esa carretera, la que conecta Tenosique con Balancán, siempre ha tenido fama de ser peligrosa. No solo por lo solitario del camino, ni por los animales que a veces cruzan de pronto, sino por algo que muchos aseguran haber visto y escuchado. Una mujer que llora por su hijo en medio de la oscuridad. Los traileros la mencionan como si fuera una vieja conocida, pero lo hacen en voz baja, como si nombrarla demasiado fuerte pudiera atraerla.
No es un rumor nuevo. Los pobladores de la zona dicen que sus abuelos ya hablaban de ella y que con los años los testimonios solo han aumentado. Yo mismo escuché estas historias por primera vez en una gasolinera cercana a Tenosique. Era de madrugada, había un grupo de camioneros tomando café y fumando antes de seguir con sus rutas. Uno de ellos, con el uniforme manchado de grasa, soltó la frase casi como quien cuenta algo cotidiano. A mí me salió la mujer que llora por su hijo, aquí mismo, en la recta de Balancán. Y todos se quedaron callados, asintiendo en silencio, como si no hubiera nada que discutir. Lo curioso es que casi todos la describen igual. Una figura delgada, vestida con ropa que parece húmeda o sucia, como si viniera de un pantano. Camina tambaleándose al filo de la carretera, gritando el nombre de un niño. A veces llora bajito, otras veces grita tan fuerte que eriza la piel. Y lo más inquietante, algunos aseguran que cuando intentan detenerse para ayudarla, desaparece delante de sus ojos. Una noche me contaron la historia de un chofer que viajaba cargado de maíz hacia Villahermosa. Decía que eran casi las 2 de la mañana cuando la vio parada junto a un poste, con la cara cubierta por el cabello. Sintió el impulso de frenar porque pensó que era una mujer accidentada, pero al acercarse notó que no tenía sombra. Le recorrió un frío por la espalda y decidió no parar. Apenas había avanzado unos metros cuando escuchó un grito desgarrador dentro de la cabina, como si la mujer se hubiera subido de golpe. El chofer juró que casi pierde el control del tráiler. Otro relato lo escuché en boca de un campesino que vive cerca de la carretera. Dijo que a veces los perros ladran desesperados hacia el monte y que poco después se escucha el llanto. Es como si viniera arrastrando cadenas, pero lo que más duele es su voz, me dijo. Llora como una madre que perdió a su criatura. No se aguanta, te hace un nudo en la garganta aunque no quieras. Los ancianos de Tenosique cuentan que hace muchos años, en esa misma ruta, hubo un accidente de carreta. Una mujer viajaba con su hijo pequeño, y por las lluvias el río se desbordó. La corriente arrastró al niño y nunca lo encontraron. Desde entonces, dicen, ella quedó vagando, buscándolo sin descanso. Sea cierto o no, lo que mantiene viva la leyenda son los testimonios actuales. No son cosas de hace 100 años. Hay traileros que en 2024 y 2025 siguen contando encuentros con la mujer. Un chofer de carga refrigerada aseguró que la vio reflejada en su espejo retrovisor. Primero creyó que era su imaginación, pero la figura permanecía ahí, sentada en el camarote trasero. Giró bruscamente para comprobarlo y no había nadie. Al volver la vista al camino casi se estrella contra una vaca que cruzaba la carretera. Ella me hizo perder segundos, dijo el hombre. Segundos que pudieron costarme la vida. No solo aparece en la recta. Algunos dicen que se escucha su llanto en los tramos cercanos a los cañaverales, donde la neblina es tan espesa que apenas dejan ver unos metros adelante. Es ahí donde más accidentes ocurren, y los conductores aseguran que justo antes de un choque o de una salida de camino, se escucha ese lamento, como si fuera una advertencia o como si la desgracia la siguiera. Una vez, un grupo de jóvenes que regresaban de una fiesta en Balancán contó que vieron a una mujer con el vestido empapado caminando descalza por la orilla. Decidieron frenar para ayudarla, pero al abrir la puerta del carro, escucharon un grito tan fuerte que uno de ellos se desmayó del susto. Cuando reaccionaron, la carretera estaba vacía. Yo mismo viajé por esa ruta una madrugada de lluvia. No voy a decir que vi a la mujer, pero hubo un momento en que sentí un escalofrío imposible de ignorar. El parabrisas golpeaba con gotas pesadas. La luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar la línea amarilla del asfalto. De repente, escuché lo que parecía un quejido. No sé si fue el viento colándose entre los árboles o si fue mi mente sugestionada. Lo cierto es que me obligué a no detenerme, aceleré un poco más y no volteé a los lados. En la radio, un locutor hablaba de corridos viejos.
pero detrás de la música, por momentos, juraría que se escuchaban sollozos. Cuando llegué a Balancán, estaba sudando frío. La gente del lugar dice que no hay que detenerse si uno escucha o ve algo raro en la carretera, que la mujer no es un alma en pena cualquiera, sino un espíritu que arrastra a quienes se cruzan en su camino. Otros creen que es al revés, que busca advertir a los conductores de los peligros del camino, como si reviviera una y otra vez la tragedia que la marcó. Lo cierto es que cada persona que cuenta su experiencia lo hace con un detalle distinto, pero todos coinciden en lo mismo. Hay un llanto, hay un dolor palpable y hay una presencia que hiela la sangre. A veces me pregunto si esas historias son solo producto de la sugestión de manejar horas enteras en soledad, con la mente cansada y los ojos forzados en la oscuridad. Pero cuando escucho a los camioneros hablar de ella, veo algo en sus miradas. No están inventando, algo realmente los marcó en esa carretera. Si algún día viajas por la Tenosique-Balancán, hazlo con precaución. No importa que vayas acompañado o que tengas la música a todo volumen, porque dicen que su llanto atraviesa cualquier ruido. Y si llegas a verla al borde del camino, recuerda el consejo de los locales. No frenes, no voltees demasiado y sigue tu ruta. Quizá todo sea una leyenda, o quizá esa mujer sigue buscando a su hijo en medio de la oscuridad. Lo único seguro es que, en ese tramo de carretera, la noche nunca está del todo vacía. Rocas que sangran en la carretera Coatepec-Las Trancas. La carretera que conecta Coatepec con Las Trancas, en Veracruz, parece tranquila a plena luz del día. Cafetales a los lados, casas desperdigadas y un ambiente húmedo con olor a tierra mojada. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Esa cinta de asfalto angosta, rodeada de curvas cerradas y niebla que baja de los cerros, se transforma en escenario de una de las leyendas más inquietantes de la región: las ocas que sangran. El origen de los rumores se pierde entre relatos de traileros, taxistas y estudiantes que vuelven tarde a casa. Todos coinciden en algo. En ciertos tramos, sobre todo cerca de los cañaverales y los arroyos que cruzan la carretera, aparecen aves enormes, parecidas a gansos, caminando lentamente sobre el pavimento. Lo extraño es que dejan rastros de sangre fresca en el asfalto. Una vez escuché a un conductor de autobús decir que la primera vez pensó que se trataba de animales heridos por algún coche, pero lo que lo hizo frenar de golpe fue darse cuenta de que esas aves no parecían lastimadas. Caminaban erguidas, pesadas, y de sus picos caían gotas rojas que no parecían normales. Un trailero que suele llevar carga de café hacia el puerto de Veracruz relató que en una madrugada, justo antes de llegar a un puente pequeño, se topó con más de 5 de esas aves. No volaron cuando él les echó las luces. Simplemente lo miraban con ojos brillantes, como si supieran que él estaba allí. La sangre caía formando charcos bajo sus patas. El hombre juró que tuvo que apagar la música porque entre los graznidos escuchó algo parecido a risas ahogadas. Él aceleró, pero no pudo evitar sentir que las aves lo siguieron un tramo más, reflejándose en los espejos. Cuando se detuvo en una gasolinera, las huellas de sangre aún estaban marcadas en los neumáticos. Los lugareños cuentan que la leyenda tiene raíces en un accidente ocurrido hace décadas. Una familia que venía de Jalapa chocó de frente contra un camión en plena curva. El impacto fue brutal y los cuerpos quedaron deshechos entre la maleza. La historia se volvió más macabra porque, según se dijo, las aves del río llegaron a alimentarse de la sangre y la carne de los muertos. Desde entonces, cada aniversario del accidente, se aparecen bandadas de ocas que escupen sangre, como si estuvieran condenadas a repetir aquel banquete. Algunos creen que no son aves reales, sino almas atrapadas en esa forma. Otros aseguran que son señales, presagio de un accidente, aviso de que alguien va a morir en esa carretera. Un estudiante de Coatepec compartió que iba en taxi con 2 amigos rumbo a Xalapa una noche de lluvia. El chofer, un señor mayor, redujo la velocidad y bajó la voz. «No se asusten, muchachos, pero aquí suelen aparecer pájaros raros».
Nadie le creyó hasta que frente a las luces se revelaron 3 siluetas blancas cruzando lentamente la carretera. Eran enormes, con alas abiertas y el cuello arqueado. Pero lo que heló la sangre de los muchachos fue el chorro rojo que brotaba del pico de una de ellas, salpicando el parabrisas cuando alzó el vuelo. El chofer siguió manejando con calma, sin detenerse, mientras murmuraba: «Si uno se para, ya no arranca». Hay quien afirma que las ocas no solo aparecen en el camino, sino también en los sueños de quienes han pasado por ahí. Un vecino de Las Trancas contó que después de haberlas visto una sola vez, comenzó a soñar con un ave gigantesca que lo observaba desde la ventana de su cuarto, siempre con manchas de sangre alrededor del pico. Despertaba sudando, con la sensación de que algo mojado había manchado las sábanas, como si las huellas del animal hubieran entrado a su casa. En otro testimonio, una mujer relató que iba en bicicleta al amanecer rumbo a su trabajo. El camino estaba solitario y envuelto en neblina. Escuchó un batir de alas y pensó que era un guajolote. Pero de la nada apareció una oca blanca que caminaba directo hacia ella. Lo más perturbador fue que llevaba la cabeza ladeada y parecía sonreír. La sangre goteaba al piso, formando un rastro que ella juró ver desaparecer a los pocos segundos. Los policías de tránsito también tienen sus historias. Uno de ellos contó que mientras atendía un choque en esa misma carretera, escuchó un graznido fuerte detrás de su patrulla. Al voltear, vio que el toldo estaba cubierto de manchas rojas que caían desde el aire. No encontró ningún ave, ni siquiera un cuerpo. Solo el olor metálico de la sangre impregnado en la ropa. Incluso circula un rumor entre paramédicos. Cuando las ocas se aparecen cerca de un accidente, siempre hay un muerto que no logran salvar, aunque la herida no parezca grave, como si las aves eligieran a quién llevarse. Lo más inquietante son las grabaciones que han comenzado a circular en Internet. Videos tomados desde el interior de autos muestran aves caminando lentamente sobre el asfalto, con los faros iluminando gotas rojas que caen. Algunos usuarios dicen que se trata de un montaje, pero otros aseguran que, al escuchar con audífonos, entre los graznidos se distinguen voces humanas pidiendo ayuda. Un trailero subió un video grabado con su celular. En él se ven las aves reflejadas en los espejos mientras él grita desesperado. La grabación termina con un golpe seco y un corte abrupto. El conductor sobrevivió, pero dice que al ver el video completo notó que una de las aves tenía cara humana, con los ojos hundidos y la boca abierta. En Coatepec y sus alrededores, la historia se cuenta con naturalidad, como si fuera parte de la vida cotidiana. Los taxistas advierten a sus pasajeros: si las ven, no se detengan. Los jóvenes que salen de fiesta prefieren pagar más en Uber que arriesgarse a regresar solos en bici o moto. Y los traileros, que cruzan de madrugada, encienden veladoras en las gasolineras antes de seguir camino. La carretera sigue ahí, igual de transitada, igual de oscura en las madrugadas húmedas de Veracruz. Nadie ha podido explicar de dónde viene la sangre, ni por qué esas aves aparecen solo en ciertos tramos. Algunos creen que se trata de alucinaciones colectivas por la fatiga y la niebla. Otros aseguran que es un fenómeno natural que nadie entiende. Pero para quienes han vivido el momento, la duda no existe. Lo que vieron no era de este mundo. Yo pasé por ahí una sola vez, de noche, y confieso que iba con el estómago encogido. El silencio era tan espeso que cada chirrido del motor me parecía un grito. No vi ninguna ave, pero en cierto tramo juraría haber notado manchas húmedas sobre el pavimento, como si alguien hubiera arrastrado un costal lleno de carne. No me detuve a comprobarlo. Apreté el volante y solo pensaba en salir de ese tramo lo más rápido posible. Al llegar a casa, todavía con el olor a neblina impregnado en la ropa, entendí por qué tantos le temen a esa carretera. No es solo la posibilidad de un accidente, es la sensación de que algo antiguo, algo que se alimenta del miedo y de la sangre, ronda entre esos cafetales.
Si alguna vez tienes que manejar por la Coatepec las trancas de noche, recuerda lo que dicen los que ya vivieron la experiencia. No te detengas, no les quites la vista de encima y sobre todo, no bajes del coche, porque nunca sabes si esas ocas están ahí solo para cruzar la carretera o para recordarte que la muerte sigue vigilando en cada curva. Apariciones en el puente nuevo de Cárdenas sobre el Grijalba. No soy el único que lo ha visto, pero sí uno de los que se anima a contarlo con nombre y apellido. Me llamo Ernesto, trailero desde hace 20 años. He cruzado de noche todo Tabasco, y si algo aprendí, fue a respetar el río y sus caprichos. El Grijalba no perdona distracciones. Te baja la niebla de golpe, te sopla un viento caliente con olor a agua vieja, y si no traes la cabeza fría, te mete un susto que no se te quita en semanas. El puente nuevo de Cárdenas es un paso que intento hacer temprano, con la tarde todavía respirando. A veces no se puede. El trabajo apura, la carga manda, y a uno lo agarra la madrugada justo allí, con el río oscuro a los lados y el asfalto brillando como piel mojada. Aquella noche me tocó cruzar después de las 2. Había manejado desde Villahermosa con un lote de refacciones y quería llegar a Coatzacoalcos antes de que amaneciera para descansar de verdad. No traía sueño, pero sí ese cansancio pegajoso que se mete detrás de los ojos. Afuera, la humedad era un animal respirándome en la nuca. Bajé un poco la ventana para no empañar y el olor a río entró directo, mezclado con pasto pisado y diésel. La carretera venía casi sola. Uno que otro taxi, una camioneta con faros altos que te deja enceguecido y luego desaparece y pare de contar. Al llegar al entronque para subir al puente, el clima cambió. No fue un pajarito ni un presentimiento raro. Cambió el aire de verdad. El motor sonaba igual, pero el mundo se volvió más mudo, como si me hubieran puesto una cobija encima. Se formó una bruma bajita, no muy densa, pero suficiente para que las luces del tablero se vieran más brillosas. Seguí. Tenía la costumbre de tocar el claxon cortito antes de meterme al puente, un gesto tonto para espantar la flojera. Lo hice y me arrepentí al instante. El sonido rebotó en el concreto y me regresó opaco, como si del otro lado alguien lo hubiera manoseado. Los primeros metros no pasó nada, solo el canto de unas ranas, el golpeteo parejo de las llantas, un tic-tic en el remolque que ya conocía. Respiré hondo para aflojar los hombros. Me dije, cruza y vete, no le hagas caso al nervio. Entonces vi la primera luz. Estaba a mitad del puente, pegada a la baranda, una lucecita blanca muy baja, como de celular viejo. Pensé en un pescador echándose una llamada o en un chavo tomando fotos. Me arrimé un poco al carril izquierdo para no rozar a nadie y al pasar junto a la luz torcí tantito la vista. Lo que había no era una persona. Era una figura agachada, de espaldas, con la ropa pegada al cuerpo, como si acabara de salir del agua. No levantó la cabeza, no se movió. Solo estaba allí, doblada, con esa luz triste en la mano. Tragué saliva. No te pares, me dije. Si es alguien, ya habrá quien lo ayude. Tú vas con carga y no puedes frenar aquí. Le di tantito más al acelerador, buscando el final del puente. Y fue cuando la caja dio un brinco corto, seco, como si hubiéramos pasado por un bache que yo no vi. Mi estómago se encogió. Miré rápido los espejos y vi que la bruma detrás de mí se abría y se cerraba como una boca. No tiene sentido que lo diga así, pero eso vi. Y en ese abrir y cerrar se dibujaron dos sombras, dos, una alta y otra bajita, del tamaño de un niño, las dos a media baranda, volteadas hacia mí, aunque yo ya iba de salida. No alcanzaba a verles la cara, pero sí la línea del cuerpo. Quietas, de pie como si estuvieran esperando turno para cruzar. Me hormiguearon los dedos, le di un toque al freno para no volarme la bajada. Otra vez el tic en la caja. El volante estaba un poco húmedo y me resbaló la mano izquierda.
Lo apreté más. Cuando por fin salí del puente y me dio el aire abierto, me estacioné a la orilla, donde empieza el tramo de árboles. Apagué el motor, dejé la emergencia prendida y traté de escuchar. Nada. Ni un carro. Solo el agua allá abajo, moviéndose a su paso, y los insectos reventándose contra mi parabrisas. Me bajé con la lámpara chica que llevo en la guantera. No me alejé, apenas di unos pasos y miré hacia atrás, hacia el puente. Desde esa distancia parecía limpio, vacío, un trazo gris sin historias. Respiré. Sentí la camiseta pegada a la espalda. Me subí de nuevo, jalé aire por la nariz y me repetí. Fue el sueño. Fue el calor. Fue la mente jugándote. Arranqué. Pasé 2 kilómetros y, justo antes de llegar a un retén que a esa hora suele estar apagado, se me cruzó una sombra a zancadas. No un animal, no un perro. Era como una mujer con el cabello muy largo que saltó de la cuneta al carril y desapareció frente a mí. Frené con todo. El camión vibró y se me vino la caja encima con su peso. Se me fueron los ojos al parabrisas esperando el golpe, el grito, la sangre. Nada. El camino vacío. Yo temblando de puro aire. Me quedé inmóvil con las 2 manos al volante. El pecho me hacía un tum-tum dentro de la camisa. Abrí la puerta y bajé con las piernas torpes. Al foco de la lámpara bailaron motas de polvo y una parvada de insectos. Caminé los metros del frenón. Ni un pedazo de tela, ni un zapato. Solo el asfalto tibio y el olor a caucho quemado de mis llantas. Y otra cosa. Un perfume dulce, viejo, de los que usaba mi abuela los domingos. Lo olí y se me apretó la garganta. No es normal que un perfume aguante así al aire libre, en carretera. Regresé casi corriendo, me subí y cerré con seguro. En ese momento juré que seguía directo hasta la gasolinera y no paraba por nada. Al llegar, el despachador me vio la cara y me dijo, como si fuera cosa de todos los días. ¿Pasaste el puente a estas horas, jefe? Asentí. No me salían las palabras. Dicen que se aparece la Llorona. Soltó, sonriendo de lado, queriendo bromear. No le seguí el juego. Le pedí un café negro y un pan frío. Él insiste. A un primo lo siguió una mujer empapada, que le pedía aventón y luego se le subió a la caja. Cuando llegó a la curva, ya no estaba. Le dije que no creía en eso. Lo dije con la boca, pero mi cuerpo estaba diciendo otra cosa. Tenía la piel de gallina desde la nuca hasta los antebrazos. Esa no fue la última vez, ni la peor. Las historias, cuando quieren quedarse, se repiten hasta que uno les hace espacio. Semanas después, cruzaba de nuevo, esta vez más temprano, casi a la medianoche. Lloviznaba. El puente estaba brillante, como recién lavado. En la entrada había una patrulla con las luces apagadas. Dentro, 2 sombras. No me detuvieron. Subí. Apenas tomé el carril, la radio empezó a chillar con un ruido raro, como cuando agarras estación ajena. Moví el dial, le bajé, le subí, nada. Entonces, entre los chisporroteos, se escuchó clarito. ¿Me ayudas? La voz era de niño. Me clavé al frente. En medio de la bruma, a unos 30 metros, vi una silueta pequeña, quieta junto a la baranda. No corría, no hacía señas. Solo estaba ahí, como si esperara su turno para hablar. Yo no soy de pararme en el puente. No se hace. Haces eso y te buscas un problema. Te pega un carro, te multan, se te resbala la unidad. Pero algo en la garganta me jaló del freno. Bajé el vidrio. El aire me golpeó con olor a pescado y lodo. ¿Qué pasó, chamaco?, dije casi sin querer. La figura no contestó. Di un paso con el pie fuera de la cabina y el frío me subió hasta la rodilla. ¿Estás solo? Silencio. Moví la lámpara. En el círculo de luz apareció un par de tenis chiquitos, empapados, apuntando a la carretera. No había pierna, no había cuerpo, solo los tenis plantados en el piso, goteando.
Sentí que alguien me miraba desde abajo del puente, desde la negrura del agua. Metí el pie, cerré y metí primera como si me persiguieran. El sudor me escurría por la frente aunque la noche estaba fresca. Después conté esto en la pensión de Cárdenas, donde cargamos café y platicamos de todo. De primera me mandaron a volar. Ya después, con otro vaso de café, salieron otras historias. Un chofer contó que había visto una pareja agarrada de la mano en la mitad del puente, ambos con la ropa chorreando, como si se hubieran quedado a la mitad de cruzar el río a pie. Otro dijo que un niño corrió sobre la barandilla como si fuera una barda de parque y que en una de esas se aventó al vacío sin hacer ruido. Nadie llamó a emergencias. Nadie se arriesgó a comprobar. Suena cruel, pero en carretera uno aprende a cuidar su pellejo primero. Y aunque suene feo, en el fondo todos sentimos lo mismo, que lo que hay ahí no es gente que necesite ayuda, sino algo que te quiere cerca, pegado al borde, con la vista al agua. Los viejos del lugar dicen que cuando hicieron el puente nuevo, se movieron cosas que mejor estaban quietas, que al desviar tramos y meter pilas en el lecho, despertaron historias que se habían asentado. No sé, a veces la gente necesita explicaciones que les hagan sentido. Yo solo sé lo que vi. También sé lo que sentí cada vez que me acerqué a la mitad, justo donde el río se ensancha y las luces de los carros se ven jugando en la neblina. Una presión en los oídos, como cuando el avión baja muy rápido. Y una voz que no es voz metiéndose en la cabeza, empujándote a mirar de más. ¿Qué pasa si miras mucho rato? ¿Qué pasa si te asomas a encontrar la forma completa que la bruma te insinúa? No quise averiguarlo. Hubo una ocasión, la que me dejó más marcado. Venía con la caja vacía, lo cual me da una sensación rara, como ir desnudo. Se siente el camión demasiado ligero, cualquier bache te levanta. A medianoche, sin lluvia, poca bruma. El puente delante, limpio. Y de pronto, sin ruido previo, un golpe en la caja. Fue seco y fuerte, como si alguien hubiera aventado un saco de arena con ganas. Se me doblaron las manos en el volante del susto. Miré el retrovisor. Detrás, pegado al portón, había una mancha más oscura que la noche. No distinguía forma, pero sí el contorno, redondeado, colgante, pegajoso. Instinto puro. Encendí las intermitentes y bajé la velocidad. «No te pares», me repetí. «No te pares». La mancha se deslizó hacia un costado, como si buscara asomarse al espejo. Por reflejo, moví la cabina un poco para el carril izquierdo. En ese instante la sombra se desprendió y cayó. No hubo golpe en el asfalto. No hubo nada. Solo el aire que me entró con fuerza por la ventana entreabierta y el olor al mismo perfume dulce de aquella vez. Cuando terminé ese cruce, me estacioné en un área de descanso sin luz. Apagué todo y me quedé en silencio. Puse las manos sobre las piernas y conté mi respiración para calmar la cabeza. Me di cuenta de que, debajo del miedo, había un coraje extraño. ¿Por qué yo? ¿Por qué el puente? ¿Por qué ese tramo que de día no tiene chiste? Y lo entendí a medias. De noche, uno trae la mente expuesta, sin ruidos de gente, sin tiendas, sin anuncios. El puente no tiene dónde agarrarse. Es tú, el camión y el río. Lo que llegue a meterse en ese espacio encuentra lugar. Por eso, si alguien me pregunta hoy, yo digo lo mismo y no me canso. Si te toca cruzar de noche el puente nuevo de Cárdenas, no juegues al valiente. No te detengas a mitad. Checa tus luces antes, revisa la radio, sube las ventanas si la bruma se pega mucho al vidrio. Y no voltees a la baranda cuando sientas que algo te llama. No es que se te antoja, no es curiosidad, es otra cosa, una invitación que no viene de ti. Si llegas a oler un perfume antiguo, acelera. Si ves una luz bajita en el piso, no la sigas. Si una voz te pide ayuda y no ves a nadie, no inventes a quién ayudar. Para eso están otros lugares, otras horas, otra gente.
Yo sigo cruzando. No me quedó de otra. La carretera es mi trabajo y el puente es parte del mapa. Aprendí a entrar sin hablar, sin tocar el claxon, con el motor parejo y los ojos al frente. Algunas noches el río va callado y parece que no pasa nada. Otras, la bruma se aprieta y me regresa la memoria del niño con los tenis mojados, de la mujer que se atraviesa sin pisar el suelo, del golpe en la caja que no dejó marca. En esas noches, aprieto el volante hasta sentir los nudillos duros y me hablo bajito. Pasa y vete, pasa y vete. No sé qué sea lo que se aparece. No me meto a discutir si son almas en pena, ecos de tragedias, o la mente cansada haciendo de las suyas. A quien escuche esto le digo lo único que puedo decir desde lo que viví. Hay lugares que te exigen respeto. El puente nuevo de Cárdenas, sobre el Grijalba, es uno de ellos. Si lo enfrentas como si fueras a un paseo, te puede cobrar caro. Si lo cruzas sabiendo que el río guarda cosas que no entendemos, tal vez te deje ir. Y si una noche te sale al paso una figura mojada con una luz chiquita en la mano, recuerda que no todo lo que parece perdido quiere que lo encuentren. Hay llamados que solo buscan hacerte mirar al agua. Y cuando miras demasiado, el agua siempre encuentra la manera de mirarte de vuelta. Espectro del pescador en la carretera, Las Coloradas Río Lagartos. Yo no fui a esa franja de Yucatán buscando fantasmas. Fui por un video. Me habían escrito varios traileros y pescadores de la zona con el mismo relato contado a su manera, que en las noches, entre las salinas rosadas de Las Coloradas y la entrada a Río Lagartos, se aparece un hombre empapado, con botas de hule, pidiendo aventón hacia el muelle. La primera vez pensé que exageraban. Luego me mandaron una foto borrosa, una mancha en medio del camino con 2 puntos brillando donde deberían ir los ojos. Acepté ir, pero me prometí mantener la cabeza fría. Ya sabes, grabar, observar, preguntar. Nada de sugestiones. La carretera es un hilo de asfalto entre agua salada y manglar. De día parece tranquila, casi bonita. Los charcos rosados, las aves caminando como señoras apuradas, el viento que levanta el olor a sal y a madera mojada. De noche todo cambia. El paisaje pierde contorno, el manglar se pega como una pared negra, y el mar, aunque no lo veas, se siente en el pecho. Un rumor que no deja de empujar. Llegué un miércoles, cerca de las 10. La luna estaba casi llena, pero las nubes la tapaban de a ratos como si alguien corriera una cortina. En Las Coloradas hablé con un señor que vendía empanadas de cazón. Me dijo que el pescador no era malo, pero que uno tiene que saber dónde detenerse. No es un vivo, dijo, y lo dijo sin pausa, con la boca todavía llena. Si lo subes y le haces plática, te va a pedir que lo dejes en el faro. Si no lo subes, va a ir junto a la ventana, caminando a tu paso. Tú decide. Luego me pidió que apagara la cámara. No lo hice, pero bajé el micrófono. Me contó que el hombre se llamaba Tomás, hilero de toda la vida. Una noche, hace años, una tormenta lo agarró en el estero. La lancha se volcó, el motor se apagó y él trató de volver a nado. Lo encontraron 2 días después, atorado en las raíces del mangle, con la mirada fija como si hubiera visto luces debajo del agua. Desde entonces anda por la orilla de la carretera, concluyó el señor, ahora sí mirándome a los ojos. No pide dinero, pide que lo regresen a trabajar. Tenía suficiente para armar un guión, pero quise ver por mí mismo. Salí con la camioneta, micrófonos listos, cámara sobre el tablero, ventanas arriba para que no me comieran los zancudos. Ángulos, foco, luz, todo controlado. El marcador del kilómetro pasaba lento. A la izquierda, los bajos brillaban por ratos. A la derecha, el manglar parecía respirar. Me mantuve en 80, sin música, sin hablar. El volante vibraba apenas. La carretera, aunque estrecha, estaba pareja. No pasaban coches, tampoco camiones. Solo yo y un silencio raro, grueso, con ese olor intenso a salitre que a veces pica en la nariz.
El primer detalle raro fue una cuerda tirada en la entrada de una brecha. No era una cuerda de remolque, era de esas de amarrar redes, de fibras duras, peluda en los bordes. Frené para verla. No había nadie. Grabé un par de minutos de recurso, enfoqué la cuerda, el lodo pisoteado a un lado y volví a subir. Arranqué. A los 5 minutos, un golpe hueco en la parte de atrás, como si una mano abierta hubiera pegado contra la batea. Me quedé quieto. El segundo golpe fue más cerca, casi en la puerta. No bajé el vidrio. Quise creer que era una rama chocando. Miré el espejo. Nada. Lo pensé mejor. Si me quedaba ahí, me iba a llenar la cabeza de cosas. Seguí avanzando. El golpe se repitió una vez más y luego paró. Me di cuenta de que estaba apretando los dientes. Me topé un retén de esos improvisados de pescadores, 2 cubetas volteadas y un lazo al ras del piso. Me pareció una señal extraña a esa hora. Frené con cuidado. Bajé el vidrio apenas 2 dedos. El aire de afuera era húmedo y frío. ¿Buenas? Nadie contestó. El lazo estaba mojado. Lo elevé con el pie y pasé despacito. El odómetro marcaba esa hora muerta en que no es tarde ni temprano. Pensé en dar la vuelta. No lo hice. El hombre apareció entre el kilómetro 10 y 11. No fue una aparición teatral. Estaba a la orilla con el agua hasta los tobillos, mirando hacia la carretera como quien espera taxi en la lluvia. La luz de mis faros le marcó el rostro a medias. No vi una calavera ni una sombra sin forma. Vi a un tipo flaco, con su chamarra de plástico pegada al cuerpo. Tenía una gorra vieja, los bordes deshilados. Levantó el brazo sin insistencia, una seña sencilla, como pidiendo chance. Frené por reflejo. La cámara siguió grabando. Yo no respiré. No me explico por qué abrí el seguro. Él no tocó la chapa. La puerta se abrió sola con un chillido. El asiento de copiloto se hundió como cuando alguien húmedo se sienta sin cuidarse. El olor a mar se volvió denso, a pescado recién sacado, a cuerda mojada, a combustible. No tenía ganas de hablar. No me volteó a ver. Solo dijo, «Pa'l faro». La voz salió normal, sin eco, sin burlas. Fue la forma en que lo dijo, como si me conociera de antes y mi trabajo fuera llevarlo ahí. Quise hacerle conversación por instinto. Le pregunté de dónde venía. «Del canal», contestó. Le pregunté si todo bien. «No me esperaron», dijo. Sentí la piel de los brazos erizarse bajo la camisa. Era una frase cualquiera, pero me cayó como piedra. Apreté el volante y asentí. Avanzamos. De pronto, en medio de la carretera, vi puñitos de agua, gotas finas que caían desde arriba como si alguien sacudiera una red encima de nosotros. Miré el parabrisas. No estaba lloviendo. Los limpiaparabrisas no encontraron nada que quitar. A la izquierda, el manglar tiró un chasquido, como cuando una rama se quiebra y cae al agua. Sentí que el copiloto se acomodaba, pesado. En la cámara, más tarde, revisé ese tramo. Se ve el asiento hundirse apenas, como empujado por una mano que no aparece. Me salió una pregunta tonta, si estaba cansado. «Solo frío», dijo. Y ahí tuve esa ráfaga de pensamiento raro que te da cuando te das cuenta tarde de algo. Él no estaba empapado, pero el piso de la camioneta tuvo charcos. Miré de reojo. Su bota dejaba huellas oscuras, como si las plantas escurriesen. No quise mirar mucho. Me enfoqué en manejar recto. Por fin, a lo lejos, vi la luz intermitente del faro, un pestañeo tímido entre las nubes. Respiré sin darme cuenta que estaba conteniendo el aire. A unos metros de la entrada al camino que va hacia el muelle, el hombre habló otra vez. «Baja aquí». No había nadie ni un perro. La marisma olía a sal y a diésel. «¿Seguro?» «Sí». Frené. Volteé para despedirme. El asiento estaba vacío. No escuché puerta. No hubo movimiento de aire. Solo quedé con ese olor pegado a la ropa. Bajé. Toqué el asiento con la mano. Estaba frío, helado de verdad, como si hubiera estado en un congelador.
Ese frío se me metió hasta la muñeca. Grabé un paneo corto hacia el camino. En el cuadro, cuando lo revisé después, el agua reflejaba algo que no era la luz del faro, sino la luz de una lámpara andariega, de esas de antes, flotando a la altura de un pecho. No te voy a decir que era nítido. Es de esas cosas que, si quieres verlo, lo ves. Si no, dices que es un reflejo raro. Pero yo sé lo que sentí en ese momento. La sensación de no estar solo, exacto y sin explicación. Me quedé unos minutos parado, escuchando. Nada de voces profundas ni lamentos. Solo el golpeteo suave del agua contra madera y, muy lejos, el motor de una lancha que jamás asomó. Decidí irme. La vuelta a las Coloradas fue rápida. No tuve valentía para quedarme a hacer más pruebas. Al llegar, la señora de la tienda de abarrotes me dio un café. Me miró y dijo, como quien ya sabe, «¿Se subió, verdad?» Asentí. Me enseñó su brazo. La piel se le había puesto chinita nomás de pensarlo. Siempre pide lo mismo, que lo dejen en el faro. Me contó que a un primo suyo la aparición lo hizo frenar tan brusco que casi se mete a la salinera. No le pasó nada, salvo que a la semana le tocó sacar una red enredada en un tronco y encontró una gorra igual a la que yo describí. Todavía la tiene en su casa, dijo. La usa para espantar a los chamacos. Esa noche, ya en el cuarto de huéspedes, revisé el audio. Hubo un detalle que me hizo tragar saliva. En el minuto exacto en que el asiento del copiloto se hunde, aparece un golpeteo intermitente, como el choque de boyas. Lo comparé con audios de boyas al azar. Era parecido, pero el ritmo no era uniforme. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 1, pausa larga. Termina con un roce, como cuerda tensándose. Pensé en lo que me dijeron. No me esperaron. Me imaginé a Tomás, con la cuerda de la red enredada en el brazo, golpeando contra los costados de la lancha, pidiendo que regresaran. Uno no elige qué imagen se le planta en la cabeza. Esa se quedó. Al día siguiente, fui a Río Lagartos para entrevistar a 2 viejos pescadores. No quise llevar la cámara prendida al principio. Hablamos bajo una sombra, con el muelle a la vista. Uno, de ojos claros, tenía un humor ácido. Se burló de los videos de internet. Dijo que la mitad son montajes. La otra mitad son sombras que uno mismo se inventa. Luego miró al agua y se quedó callado. Pero aquí sí hay cosas que regresan, soltó sin verme. El otro, más callado, me dijo que el mar nunca cierra ticket. Lo dijo como broma, pero no era broma. A veces el mar parece entregar cuentas. Te devuelve un brazo, un pedazo de red, un zapato. A veces no devuelve nada. Lo único que pide es que lo saludes cuando pasas, agregó, y que no le faltes el respeto a los que no volvieron. Me lo dijo en voz baja, como si el mar tuviera oídos. Con ese material armé el video. Incluí mis dudas, mis pasos, mis nervios. No quise adornar de más. Mostré la cuerda en la brecha, el asiento bajando apenas, el audio de las boyas imaginarias, la luz que titila sobre el agua. No puse música dramática ni voces raras, solo el viento y el motor. Al final, dejé esta idea. Tal vez algunos fantasmas no te quieren asustar, quieren que hagas por ellos un gesto mínimo, tan mínimo como llevarlos hasta donde siempre trabajaron. No sé si eso sea consuelo, para mí fue inquietante, porque el trabajo de un hombre se le pega al cuerpo, y cuando el cuerpo ya no sirve, ese trabajo, esa costumbre, busca camino de vuelta. Volví a esa carretera una última vez antes de irme. Lo hice de tarde, con el sol pegando de lado, los flamencos parados contra el horizonte. Quise despedirme. En la entrada del camino al faro, frené y bajé. El viento traía olor a sargazo. Escuché pasos en la piedra, pero podía ser cualquier cosa. Un perro, un cangrejo, mi propia paranoia.
Dejé una boya pequeña que compré en el pueblo, una tontería colgada en un palo, un regalo, un recordatorio. No, soy de esas personas que dejan cruces y flores, pero esa boya sonora me pareció justa. Cada que el viento la mueve, golpea suave contra la madera. 3 toques, 2 toques, 1. Si vas de noche por la carretera a las coloradas Río Lagartos, no te confíes de la luna. La luna aquí engaña. Te hace creer que ves mejor de lo que en realidad ves. Baja la velocidad en los tramos donde el manglar cae encima como techo. No juegues carreras con el silencio. Si te hace la seña un hombre con botas mojadas y una gorra vieja, decide rápido. Si vas a parar, párate bien. Si no, no le cierres. Y si lo llevas, déjalo donde te lo pida. No le hagas preguntas que lo retengan. No insistas en conocer su nombre, aunque ya lo sepas. Agradece en voz baja y sigue de frente. Cuando llegues, báñate con agua tibia y deja la ropa al sol. No por brujería, por respeto al mar. Hay cosas que no se van solo con jabón. Y si un día, desde tu asiento, percibes ese olor a cuerda mojada y a diésel el viejo, no te burles de tu propio miedo. El miedo, en lugares como este, no es lo contrario del valor. Es el cinturón de seguridad. A mí me salvó de meterme a una curva sin pensar. A otros, quién sabe. Yo, desde esa noche, cada que vuelvo a una carretera con agua a los lados, saludo hacia la oscuridad con un buenas bajito. No espero respuesta. Me basta con que el camino se abra y que el mar, por un rato, me deje pasar. Porque tal vez los espectros no son otra cosa que la suma de los pendientes. Y a veces, con tan solo llevarlos hasta el faro, esos pendientes te sueltan. Y puedes continuar. El anciano del barranco en la carretera San Juan del Río Tequisquiapan. No grabé este video para ganar vistas, sino para dejar constancia. Soy trailero desde hace más de 15 años y he pasado por tramos que te ponen los nervios de punta. Curvas con neblina, topes escondidos, retenes inesperados. Pero la noche en que conocí al anciano del barranco en la carretera San Juan del Río Tequisquiapan me cambió la forma de manejar y la manera de mirar a la gente a pie de carretera. A veces me pregunto si fue una alucinación por cansancio. Ojalá lo hubiera sido. Aquella semana llevaba 2 viajes pegados. Descargué en San Juan del Río casi a la medianoche y me tocó regresar vacío rumbo a Tequis. El aire iba fresco, con ese olor a tierra húmeda que queda después de que llueve en el semidesierto queretano. No había casi tráfico. De vez en cuando un sedán con placas del DF se me emparejaba y desaparecía hacia los hoteles de viñedos. Apagué la música y dejé solo el zumbido del motor. A esa hora uno maneja con los oídos. Cualquier vibración rara, cualquier cambio en el ronroneo, te dice más que el velocímetro. Antes de la curva grande donde se empieza a asomar el barranco, vi un bulto parado a la orilla. No era un perro ni un poste mal puesto. Era un hombre. Lo primero que me llamó la atención fue el sombrero ancho, de esos que ya casi no se usan, y un bastón. Levantó la mano con calma, no para pedir aventón, sino como quien saluda a un conocido en la banqueta. Reduce la velocidad por instinto. No vi auto estacionado ni luces de emergencia, solo la franja de asfalto, los reflectores blancos y él, de pie, como si lo hubieran plantado ahí. Me acerqué lo suficiente para verle la cara. Era viejo, sí, pero con una presencia que no me cuadra describir. No estaba encorvado, no daba lástima, no parecía perdido. Tenía la piel curtida y una mirada serena, fija. Cuando pasé a su lado, golpeó el piso con el bastón. 3 veces. Seco, como madera contra piedra. Ese sonido me rebotó en el pecho. Miré por el retrovisor. Seguía ahí, sin moverse. Y entonces noté algo que en el momento no supe acomodar. No proyectaba sombra con mis luces traseras. La banqueta, el matorral, todo hacía sombra menos él.
Seguí avanzando, confundido, y sin darme cuenta, bajé más la velocidad. No era miedo todavía. Era esa sensación de algo aquí no cuadra, que te pone alerta. El barranco a la derecha se veía como una boca abierta. De pronto el radio de banda, que siempre traigo en Canal 19 para escuchar a los compas, soltó un chasquido y una voz ronca se metió entre interferencias. «No frenes», alcanzó a decir alguien, y se cortó. Volví a subir el volumen, pero ya solo se escuchaba estática. Pensé que era coincidencia. Igual y fue el cerro metiéndose con la señal. En la curva, el clima cambió. Se me empañó el parabrisas por dentro, como si hubiera exhalado muy fuerte. Bajé un poco la ventana para que corriera el aire. Y ahí lo vi otra vez. No sé cómo explicarlo. El anciano estaba unos metros adelante, al borde del acotamiento, mirando hacia el barranco. El mismo sombrero, el mismo bastón. Se supone que yo lo dejé. Atrás hacía 30 segundos. No había manera, a menos que hubiera corrido campo traviesa saltando cercas, y no lucía como alguien que pudiera hacer eso. Apreté el volante. Ok, pensé, te estás sugestionando. Pasé a su lado por segunda vez. El viejo giró el rostro apenas lo suficiente para cruzar mi mirada. No sonrió ni hizo gestos, pero escuché, o creí escuchar, el mismo golpecito de bastón, 3 veces, solo que ahora más cerca de la puerta del copiloto. La piel se me puso chinita. Subí la ventana y me pegué al carril. Mi cuerpo quería acelerar. Algo en mi cabeza me decía que no. Kilómetro adelante, otro cambio raro. El olor. Llegó un aroma a metal caliente, como cuando rozas un fierro con otro y suelta ese tufillo. Aquí no había ningún taller, ninguna fábrica. No era normal. Y de nuevo, ahí estaba el viejo, parado junto a un poste sin número, mirando el vacío. Ya no tenía duda. No era una persona al uso. Podía equivocarme en todo, menos en eso. Mi mano derecha se fue sola a buscar el escapulario que me cuelga del espejo. No soy de rezar en voz alta, pero en ese momento me salió una frase atropellada, mitad oración, mitad regaño a mí mismo para no paniquear. Decidí orillarme junto a una salida de terracería. Puse intermitentes, me bajé con la lámpara y el celular en la bolsa. La noche no estaba tan oscura. Había una luna blanca, limpia. Caminé hasta la orilla del acotamiento y alumbré hacia el barranco. Silencio. Ni grillos, ni el rumor de un río. Nada. La luz de la lámpara se perdía hacia abajo y solo encontraba piedras, nopales, raíces expuestas. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La solté y el aire entró frío, casi cortante. ¿Se le ofrece algo?, dije, sin darme cuenta de que estaba hablando solo. Nadie contestó. A unos 5 metros, la lámpara topó con el bastón del anciano. Estaba recargado en una roca, como si alguien lo hubiera dejado ahí un segundo para amarrarse las agujetas. Di un paso, luego otro, y me puse a distancia de tocarlo. No lo hice. Me acordé de historias de mi abuelo. No agarres cosas que no son tuyas, y menos en la noche. En la madera había marcas de uso, como pequeñas rayas blancas. Parecían números. Acerqué más la luz. No eran números, eran letras gastadas. SJTR Tech. Alguien había grabado esas iniciales hace años. El ruido detrás de mí me hizo voltear en seco. Fue un roce de piedra con piedra, ligero. En el camino no había carros. A mi izquierda, al borde justo donde empezaba la pendiente, estaba el anciano. Me quedé clavado, sin poder moverme. Lo raro, no sentí la presencia de una persona viva, de esas que te hacen pensar en asaltos o en pleitos. No olía a sudor, ni a alcohol, ni a perfume. No emanaba nada, como si el aire a su alrededor estuviera vacío. Aún así, su figura ocupaba espacio. Y de pronto noté sus manos. No temblaban, pero los nudillos estaban tensos, como los de alguien que carga peso invisible. «No se pare ahí», dije,
y mi voz sonó tonta, como si fuera el agente de tránsito de una caricatura. El viejo bajó la vista hacia el barranco y luego me miró. Tenía los ojos claros, casi lechosos. No parecían enfermos, más bien daban la impresión de haber visto demasiada luz. Movió la cabeza una sola vez, lento, igual que cuando uno agradece sin hablar, y, sin chistar, dio un paso al lado contrario al vacío. El golpe de su bastón fue distinto, más hueco. Ahí comprendí algo que me revolvió las tripas. El bastón no tenía punta de hule. Era madera pura, pelada por abajo, como si hubiera estado años golpeando piedra. Regresé al camión. No corrí, pero caminaba con un apuro que me ardía en la garganta. Subí, cerré la puerta con fuerza y me aseguré de que quedara bien. Encendí el motor y quité las intermitentes. Antes de meter primera, miré otra vez por la ventana. El anciano había desaparecido. En su lugar, la lámpara alumbraba el bastón recargado en la roca. No lo pensé 2 veces. Metí cambio y avancé. Los primeros metros se sintieron como en sueño, con el camino deslizándose debajo de mí más lento de lo real. 1 kilómetro después, vi las huellas de una salida antigua, un camino que ya nadie usa, tapado de hierba. Recordé que una vez, hace muchos años, un compañero me contó una anécdota de esa zona. Un chofer novato se detuvo a auxiliar a un hombre en la orilla, alguien que decía haber perdido a su hijo barranco abajo. «Ayúdeme a buscarlo», le suplicaba. El chofer se bajó, alumbró, y cuando quiso volver a subir, el camión se le fue hacia la pendiente. Lo encontraron al día siguiente, con las llantas colgando como dientes en la orilla. Nadie supo quién era el hombre que lo detuvo. Nadie reclamó ese bastón que encontraron a un lado, con iniciales mal raspadas. En su momento lo tomé como cuento de cafetera. Ahorita ya no me parecía ningún chiste. Iba pensando eso cuando el tablero lanzó un aviso. Temperatura del motor más alta de lo normal. Abrí un poquito la calefacción. Truco viejo para disipar y una bocanada de aire tibio me pegó en las piernas. Hice a un lado el miedo y me concentré en lo técnico. Aguja, presión, revoluciones. Aún así, una parte de mí seguía atenta a los costados. En una recta, a la izquierda, me pareció ver el sombrero entre los mezquites. No quise frenar. Seguí de largo. La carretera parecía más larga de lo normal, como si los kilómetros se estiraran cual liga vieja. Cuando por fin llegué a la parte iluminada cerca de Tequisquiapan, aflojé los hombros. Pensé, ya la libraste, no pasó de un susto. Busqué un Oxxo abierto para comprar agua y un café. Estacioné el tráiler donde no estorbara y me bajé. En la puerta de la tienda, un chavo con chaleco me recibió con sueño en los ojos. «Buenas», le dije, como para confirmar que el mundo seguía normal. Él nomás asintió. Compré lo básico, pagué, y cuando iba de salida, me topé un cartelito pegado en el vidrio, medio oculto por anuncios de recargas. Se solicita información. Persona desaparecida. Masculino. Aproximadamente 70 a 80 años. Última vez visto en la carretera rumbo a San Juan del Río. Sombrero, bastón. La foto era borrosa, de teléfono con poca luz, pero el contorno era el mismo. Me quedé mirando el cartel un rato, como si leerlo más veces me fuera a dar otra versión de la historia. Le pregunté al encargado si ese anuncio era reciente. Me dijo que sí, que lo había pegado una señora hacía 2 semanas, que venían de San Juan. Les daba vueltas por todos lados porque nadie decía haberlo visto. «Ojalá aparezca», comentó, sin ganas. «Por ahí dicen que esa zona tiene cosas. Yo no sé. A mí nomás se me apaga la moto cada que paso tarde». Sonrió de lado, como quitándole peso a lo que acababa de decir. Yo no supe qué contestar. De vuelta en la cabina, me tomé el café en sorbos pequeños. Quise dormir un rato, pero el cuerpo estaba con la adrenalina arriba. Abrí la app del mapa para revisar el tramo y las horas, y ahí, por pura maña, moví el mapa a vista satelital y seguí la línea de la carretera.
como si el dibujo fuera a contarme algo extra. El barranco parecía una cicatriz clara en la tierra. En un punto, un camino de tierra bajaba medio borrado. Hice zoom. Había marcas de algo que pudo ser un asentamiento o una obra vieja. Nada destacable. Aún así, sentí un impulso de volver de día y preguntar, de hablar con alguien que viviera cerca. Eso hice 2 tardes después. Me desvié con pretexto de cargar diésel en San Juan y fui por esa misma carretera con luz plena. La curva, el acotamiento, el poste sin número, todo estaba igual, solo que menos amenazante. Me paré y bajé a la orilla. Ya sin la negrura, el barranco olía a pasto seco y a piedra caliente. Un señor de una parcela cercana se acercó por curiosidad. ¿Se le ofrece algo, joven? Le conté, a medias, para no sonar loco. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no se rió ni se sorprendió. Nomás asentó con la barbilla, como quien confirma una dirección conocida. Dicen que aquí a veces se aparece un viejito, me dijo. Mi papá lo vio 2 veces. Yo no, pero sí he escuchado el bastón. 3 golpecitos, como si tocara la mesa para pedir silencio. Le pregunté si sabían quién era. Antes había un peón que cuidaba la entrada de un camino, explicó. Tenía su jacal más abajo, por donde ve esas piedras grandes. Una noche, cuentan, salió a ver por qué ladraban los perros y ya no regresó. Hallaron el bastón junto a una marca de llanta. Un camión se había ido de filo, pero lo sacaron a tiempo. Desde entonces, cada que alguien va cansado o con la mente en otro lado, el viejito se aparece. Unos dicen que ayuda, otros que estorba, a saber. Nos quedamos callados un rato. El señor se acomodó el sombrero, uno moderno, diferente, y me dijo algo que me quedó sonando. No todos los que están a la orilla quieren que te pares, pero no todos quieren que pases de largo. Hay que aprender a distinguir. Le agradecí y volví a mi ruta con esa frase haciendo eco. Hoy cuento esto sin adornos. Si manejas de noche por ese tramo, mantén los ojos abiertos. A lo mejor no ves a nadie y solo regresas con anécdotas de cafés mal hechos y canciones viejas en el estéreo. Pero si llegas a ver a un hombre mayor con sombrero parado a la orilla, no hagas movimientos bruscos. No le cierres ni te le pegues. Pasa atento, reconociendo que no estás solo en la carretera, aunque parezca. Si decides detenerte, no lo hagas a ciegas. Primero piensa en la pendiente, en el peso del camión, en el viento que te empuja. No agarres nada que no sea tuyo, ni un bastón, ni una moneda brillando en la piedra. Y sobre todo, escucha. A veces la carretera te avisa con señales pequeñas. Un olor raro, el tablero inquieto, un golpe que no encaja. No es lo sobrenatural lo que mata, es la distracción. Yo sigo manejando y, desde aquella noche, cada que paso por ahí bajo el volumen y respiro hondo. No sé si el anciano del barranco me quiso advertir o probar. Me dejó la sensación de que hay cosas que no buscan asustarnos, sino ponernos a raya. Si algún día lo vuelvo a ver, no me quedaré a preguntarle nada. Apenas le haré un gesto con la cabeza, como se saluda a quien te hizo un favor sin pedir gracias. Y seguiré. Porque esta es la verdad que aprendí en esa curva. La carretera está viva y recuerda. Y si la tratas con respeto, a veces te devuelve el gesto. Pero si la retas distraído, te cobra sin avisar.